Programa mixto de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Buenas tardes, Expósito, ¿cómo estás? Hola, Rondón. Gracias, feliz tarde, como siempre, bienvenidos a Se ha Dicho. Gracias por estar de aquel lado del televisor. Para nosotros es un placer que este sea el horario de ustedes, de nosotros, de todos los venezolanos, porque definitivamente es un programa educativo. Cuando uno busca dónde lo clasificamos, en qué tipo de programa estamos, sin duda, un programa educativo que sirve para todas las edades. Y mi gran satisfacción es además saber que hay niñitos desde los 4 o 5 años que están junto con su mamá o su papá o su abuelita, sus hermanos, viendo el programa, que ya aprenden, que saben decir las cosas, que saben exigir sus derechos. Y lógicamente, de allí hacia adelante hasta nuestros adultos mayores que tan cariñosos por allí dejan de hacer las cosas, les exigen a sus hijos que estén a las 6 de la tarde para ver el programa. Gracias por eso. Dios se los retribuya en buenas causas, en salud, en bendiciones y en no tener problemas, porque a nosotros no nos gusta que la gente tenga problemas. Y si los tienen, pues acá tratamos de mediar y conciliar para llevarlos a feliz término. Si nos escriben a través de las redes sociales, @sedicho_tv, @sedicho_tv, pueden estar aquí con nosotros, compartir su caso, que nos ayuda a orientarlo a usted y a que otras personas puedan aprender un poco más. Todos listos, así que adelante, señor director. Buenas tardes, señora Emilia Lucena, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, gracias, doctora. ¿Cómo le va, Emilia? ¿Qué pasó? ¿Qué la trae por acá? ¿Qué le hicieron? Mire, yo vengo a plantear mi caso, que tengo 4 años y medio en este caso. Soy trabajadora residencial en un edificio de 14 pisos, está en Macaracuay. Ellos me despidieron hace 4 años y medio, en el 2013. Y el caso ya lo pasaron a... Bueno, entonces yo me amparé por el Ministerio de Trabajo. ¿Cuánto tiempo tenía trabajando allí? 4 años, 4 años. 4 años. Sí. O sea, ustedes la votaron mal y usted se amparó en el ministerio. Ellos me votaron injustificadamente. O sea, me votaron porque Insalcer me dio por incapacidad laboral. ¿A Insalcer le había certificado usted una incapacidad? Sí. ¿Pero en ese mismo trabajo donde estaba o en un trabajo anterior? No, en el mismo trabajo. Préstame, por favor, Rondón, los documentos. Por favor. Préstame los... exacto. Gracias. ¿En qué año? O sea, si usted tenía 4 años trabajando allí, Ajá. ¿cuánto tiempo tenía, gracias, cuando el INSACER le da la incapacidad? En el mismo año, en el 12. Porque yo tuve, o sea, tuve hostigamiento laboral ahí con la nueva junta que llegó. Hubo hostigamiento y yo nunca había ido al seguro, nunca. Y entonces fui al seguro porque con el hostigamiento y eso me dio un dolor en los brazos. Y fui por la mano. Y la doctora me manda a hacer, es una placa de la columna. Entonces me consiguieron 3 hernias discales. Aquí hay un cartel de notificación que ellos colocaron en el edificio, donde ellos dicen que según los informes emanados por el Instituto Nacional de Prevención, Salud, Seguridad Laboral, se ordenó el cambio de la actividad laboral debido a que usted presenta unas hernias. Y además de eso, ellos explican que se han amparado y dieron por terminada la relación laboral con usted. Sí. ¿Qué pasó con ese procedimiento de ellos? Del Tribunal Laboral. Bueno, eso fue en noviembre, yo fui, me presenté allí, que nos citaron, pero yo rechacé ese... La oferta real de pago, que es lo que tengo acá. Sí. ¿Usted lo rechazó formalmente? Sí. O sea, que en este momento, ¿cuál es su condición allí? Usted está sin trabajar porque no puede. ¿Está cobrando? No estoy cobrando nada. Ellos materializaron el reenganche, lo que pasa es que, lógico, en su caso el reenganche es como extraño porque usted vive en el espacio destinado a la trabajadora residencial, porque además tampoco le pueden quitar la vivienda, porque está previsto en la ley, pero formalmente ellos acatan el reenganche ¿o no? No, hay un desacato. ¿Y usted qué más hizo? Desacato, entonces el Ministerio de Trabajo pasa, ahí está la notificación. Sí. Y el Ministerio de Trabajo pasa eso para la Fiscalía, de la Fiscalía pasa a Tribunal Laboral, entonces yo voy a la Fiscalía y me dicen que ya eso está cerrado, ese caso está cerrado. Pero ¿y cómo va a estar cerrado si a mí nunca me han llamado? Bueno, ¿pero qué está cerrado? Supongo que es el desacato. Porque eso es lo que puede haber prescrito, el desacato por el paso del tiempo. Eso es lo que pudiese cerrar la Fiscalía.
Pero desde el punto de vista de tribunales, si el patrono se niega a cumplir con el reenganche y ya no hay mediación posible, a usted le toca demandar al patrono. ¿Usted demandó al patrono o no? Usted sigue allí y ya más nada. Sí, sigo allí, pero lo que yo no entiendo es por qué ellos dicen que eso está cerrado el caso por el tribunal laboral. Me dijeron que era por el tribunal laboral. Pero depende de lo que esté cerrado, porque si efectivamente ellos desacataron y no cumplieron con el reenganche, ya la parte de mediación de la inspectoría o de amparo de la inspectoría culmina y le toca entonces a usted o negociar con su patrono o demandar al patrono. Ajá. Usted no ha demandado al patrono, No. ni ha negociado con el patrono. O sea que el juego está como suspendido. Usted sigue allí, pero ni cobra, ni trabaja, ni nada. Nada. ¿Por qué no negociar con sus patronos? Bueno, yo en febrero hablé con la nueva junta que entró y le digo que vamos A negociar. a negociar, o no, que me den el reenganche, pues que me den el trabajo, pero ellos no quieren. Ujú. Eso es lo que ellos no quieren. Y usted da juro, si ellos no quieren, no se puede quedar en un limbo, porque lógicamente va pasando el tiempo, hay unos salarios caídos que le tienen que pagar, hay todo un tema. Lo que no consigo acá es que usted me dice que el IMSACEL le determinó una enfermedad Ay, no hay. ocupacional. No, Bueno, aquí lo traje. porque no veo acá, sino que simplemente usted le participó al IMSACEL de sus dolores. Pero hay una certificación, no, de parte del Sí, sí IMSACEL hay, sí hay. con un porcentaje como enfermedad ocupacional. Vamos a ver. Vamos a irnos al receso mientras tanto, porque recuerden que una de las cosas, gracias Rondón, que uno no puede dejar al aire es el tema del ejercicio de los derechos. Si se acaba un procedimiento que puede ser el procedimiento administrativo y a través del procedimiento administrativo no se logra nada, uno tiene que dar el paso siguiente, que ya implica judicializar, en definitiva, demandar para la reivindicación de los derechos, en este caso de los trabajadores. Les cuento un poco más cuando regresemos del receso. Por eso que me sorprende que usted empieza a tener problemas y en ese momento empieza a tener hernia. Es decir, como que o antes las tenía y se las aguantó y no decía nada, se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Bien, señora Emilia, trabajadora residencial acá en el municipio Sucre, su trabajo fue corto. Normalmente las trabajadoras residenciales tienen muchísimos años. Ya usted entra en esas residencias estando vigente la ley sobre la dignificación de los trabajadores y las trabajadoras residenciales. Usted al parecer comienza a sentirse mal, pero usted me habla de una situación como de acoso desde el principio de la relación laboral. Sí. ¿Por qué? No, en principio no, de que cuando cumplí los 4 años vino una nueva junta y empezaron a acosarme. ¿Pero por qué la Me pusieron más acosaban? trabajo porque me querían despedir. ¿Pero por qué la querían despedir? Porque ya la que llegó ahí querían cambiar, o los que llegaron ahí querían cambiar todo el personal. Ellos querían cambiar que si los técnicos de ascensores, el ingeniero, lo de la bomba, todo eso, todos los trabajadores, pues. Y de última vinieron por mí. ¿Y no habían antes ninguna observación? ¿A usted no le habían dicho algo? Esto lo está haciendo mal, esto está negativo, o sea, nada, nunca tuvo ningún problema con la junta anterior. No. ¿Y las nunca. anteriores a esa? O sea, durante 4 No, años. la junta que me metió, ellos tenían ahí 8 años. Imagínese usted, una junta que está al margen de la ley también, si no Sí, yo hubo tenía 8 reelecciones, años pero bueno, ahí. a lo mejor sí las hubo y no lo sabemos. ¿Cuándo se empezó usted a sentir mal? Cuando empiezan ellos a acosarme, a decirme que no, que esto está mal, que el piso 1 está muy sucio, que el piso 13 está muy sucio. Bueno, si está sucio, ¿por qué lo ensuciaron? Yo limpié y lo ensucia, yo no puedo pasar todo el día limpiando ahí. Lo que pasa es que tener, por ejemplo, hernias discales en la L3, L4, L5, L5 y S1 no es algo que ocurra de un día para otro. Por eso que me sorprende que usted empieza a tener problemas y en ese momento empieza a tener hernias. Es decir, como que o antes las tenía y se las aguantó y no decía nada porque se las llevaba bien, o como que en ese momento explotó la hernia. Porque una hernia no sale a menos que haya un esfuerzo sobrehumano de un día para otro.
que es un levantador de pesas gigante, un esfuerzo mal hecho que le desvíe, pero además no es solo una, o sea, son varias las hernias discales que usted presenta. Nunca antes había padecido de nada. No, yo no había padecido de dolores. Bueno, el problema es que todo esto está en el aire. ¿Por qué está en el aire? Porque si bien el IPSACEL le dijo a sus patronos, que es la Junta de Condominio, porque por lo que veo no hay administradora, sino directamente la Junta de Condominio. Coloquen a la señora, fíjense lo que les coloca acá como obligación ellos. De alto riesgo, actividades que impliquen esfuerzos musculares como alar, empujar, levantar, trasladar cargas igual o mayor a 5 kilos, movimientos repetitivos o continuos del tronco, permanecer en bipedestación, sedestación, deambulación por tiempo prolongado, subir o bajar escaleras continuamente, colocarse de cuclillas o de rodillas, realizar actividades de alto impacto como correr o saltar y debe hacer pausas activas de 15 minutos cada 2 horas. Honestamente, ¿usted puede seguir siendo trabajadora residencial? Porque hay que ser honesto también. Vuelvo al ejemplo de los futbolistas. O sea, si tú tienes los ligamentos cruzados, destrozados, tú no puedes ser futbolista, aunque te encante el fútbol. Honestamente, reengancharse bajo estas condiciones, porque ellos le dicen, colóquenla en otras funciones. Usted está amparada por una ley especial, que es la ley de las trabajadoras residenciales. ¿Qué otra cosa puede hacer usted en un condominio? Sí se puede, barrer abajo, regar las matas, limpiar los vidrios, que hay bastante vidrio. Movimientos repetitivos continuos. Esto no lo puede hacer. No. Entonces, vuelvo a la parte de la honestidad también del trabajador, ¿no? Es decir, ¿por qué no negociamos? Porque usted no está cumpliendo sus funciones, no porque usted no quiera, Emilia, es porque usted no puede, porque lo que usted se le determinó. Entonces, hay varias opciones. Si usted realmente bajo estas condiciones no puede trabajar, tiene que buscar una incapacidad laboral a través del Seguro Social venezolano. Si yo dejo esto en el aire, yo no hago nada, pero también entonces póngase en la posición del condominio. Yo le pago a usted, pero usted no puede trabajar, pero tengo una orden de reenganche y debo cumplir con la ley, pero yo reengancho y usted no puede trabajar. Entonces, ¿qué hago? Me quedo con las zonas sucias, con la trabajadora residencial, que no es que no quiera, pero es que no puede. Aquí hay un tema también de negociación que hay que hacer y también de honestidad y de realidad, porque por más que ellos lo reenganchen, ojo, tienen que pagarle igual sus salarios, eso lo saben ellos y lo sabe usted y lo sabe todo el mundo, pero honestamente, ¿cómo yo coloco en otra función a una persona cuya función es trabajador residencial, que precisamente tiene que agacharse, que tiene que hacer movimientos del tronco continuamente, porque si usted carga una bolsa de basura aquí, la tiene que poner allá, porque las bolsas de basura pesan más de 5 kilos? ¿Me explico? Entonces probablemente usted tenga que pensar, este no es el trabajo que yo puedo realizar. Tengo que realizar otro trabajo. O le digo al Seguro Social, estoy realmente en una imposibilidad de trabajar. Porque estamos como trabados, ¿sabe? Ellos no han terminado de hacer lo que tienen que hacer, usted tampoco, estamos como en el aire, se está perjudicando usted, se están perjudicando ellos y se está perjudicando toda la comunidad, porque el juego está como trancado. Entonces tenemos que tomar decisiones. Vamos a ver cuáles cuando regresemos del receso. Muy importante y recomendación para los patronos, haga sus chequeos médicos y sus evaluaciones para que luego no sea usted responsable de una enfermedad ocupacional, sino que previamente era algo de lo que padecía un empleado. Vamos un momento al receso, luego tomo decisiones. Porque no podemos seguir en el aire. O los demanda y usted busca su reivindicación a sus derechos por el daño moral, etcétera, etcétera. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Entre leyes se ha dicho, busca también que ustedes estén asesorados a dónde acudir y para qué son las instituciones. Esto se los comento porque muchísimas veces nos llegan al programa y dicen, he ido a todos lados para resolver mi conflicto y no lo he podido resolver. Muchas veces están acudiendo a instancias que no corresponden para resolver los conflictos. Y les cuento rápidamente, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo es una institución que debe responder por los derechos humanos de los ciudadanos.
pero uno no va a la Defensoría del Pueblo por un conflicto entre particulares. Si usted tiene un problema con su vecino, con su papá, con su mamá, con su empleado o con su patrono, por ejemplo, no es competencia de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo se ocupa de los problemas de los ciudadanos con entes públicos. Si un policía lo maltrata, si una institución no le da respuesta, si alguien abusa de sus derechos en cualquier ente de un municipio, del Estado nacional o de un Estado desde el punto de vista regional, usted tiene pleno derecho a acudir a la Defensoría del Pueblo para que se dirija a esa institución que presuntamente o probablemente le viole sus derechos humanos y hacer una intervención, una mediación para que usted consiga respuesta o para que en definitiva se den órdenes que estén cónsonas con los derechos humanos que tanto la Constitución como las leyes le garantizan a ustedes. Esa Defensoría del Pueblo le va a recibir la denuncia, le va a preguntar por qué usted tiene el conflicto y luego se va a poner en contacto con esa otra institución. Recuerden entonces, puntualizando, la Defensoría del Pueblo se ocupa de velar por sus derechos humanos cuando alguna institución del Estado en general puede estar configurando una violación de estos. Emilia, una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted trató de conversar con ellos a ver qué hacían? Porque usted no está cobrando. En febrero ¿Y qué le propusieron? me dijeron que no vamos a hablarlo con las demás juntas, con las demás personas y nunca me dieron respuesta. O sea que seguimos en el aire. Ellos cuando le hicieron a usted la oferta real, le ofrecieron a través de un tribunal el pago de su liquidación y de algunas otras cosas, entre ellas, bueno, lo que por derecho le corresponde, las prestaciones sociales, y de alguna manera esto quedó en el aire porque usted lo rechazó y no lo aceptó. Ahora, con total honestidad, ¿qué quiere usted hacer? Bajo las condiciones que estamos claros que lo dice acá, no lo dice usted, ni lo digo yo, ni lo dice nadie, lo dice quien debe decirlo, la máxima autoridad en lo que tiene que ver con la salud de los trabajadores. ¿Qué quiere hacer usted? Yo quiero mi trabajo porque necesito trabajar. Tengo un muchacho menor de edad, de 15 años, y quiero mi trabajo, pues. Pero ¿cómo hacemos si usted no puede hacer su trabajo? Porque según esto, Pero usted ahí no puede según- hacer su trabajo. Pero según eso, le dijeron a INSACE, le dijo a ellos que tenía que poner un ayudante. Sí, pero una cosa es un ayudante, que eso inclusive está previsto en la ley, dependiendo del tamaño del edificio, la distribución por pisos debía contar con un ayudante. Eso está bien. Pero supongamos que tenemos el ayudante. ¿Qué va a hacer usted? El ayudante pasaría a ser usted. Porque realmente usted en este momento, según esto, no podría ser una trabajadora residencial. Quizá pudiese ser una recepcionista, quizá pudiese ser, no sé, una persona que preste apoyo en la limpieza o en el aseo de una oficina, que tenga menos, pero por eso le daba el ejemplo del futbolista, porque son cosas inherentes a la actividad o el oficio que usted está realizando. Y tenemos que evaluar, y eso es lo que quiero, de alguna manera. Le voy a enviar el caso al doctor Jaime Pirela, que es el abogado laboral, primero para que se siente con la Junta a ver cuál es la alternativa para salir del limbo en el que nos encontramos, porque no podemos seguir en el aire. O los demanda y usted busca su reivindicación a sus derechos por el daño moral, etcétera, etcétera, o de alguna manera nos ponemos de acuerdo en qué evolución ha tenido esto. Usted se está tratando esto. Está en tratamiento médico, en fisioterapia. Yo tuve 6 meses en fisioterapia. Por ejemplo, esto deberíamos actualizarlo, ver desde el 2013 hasta acá si mejoró o no mejoró. Vamos a enviárselo al doctor Jaime Pirela, lo evaluamos con la Junta y tomamos decisiones por la negociación y si no nos toca demandar. Se ha dicho. Señora, por favor. Esto que acabo de comentar acá es importante. Es importante desde qué punto de vista. Es importante para que usted evalúe qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Amarrarse un trabajo, por más que uno lo necesite, si uno no lo puede hacer, no sirve de mucho. Uno tiene que ir revisando, ponderando qué negociación me conviene ahora, a dónde me puedo ir, puedo buscar otro tipo de trabajo. ¿Será que hago un procedimiento para la incapacidad? Ese tipo de cosas que también uno tiene que, como trabajador, sin lesionar sus derechos, ponderarlos y hacer buenas negociaciones en beneficio de todos. Vamos a irnos al receso. No, el siguiente caso. Vamos a ver el siguiente caso. Buenas tardes, Glenda Salazar. ¿Cómo está, Glenda? Muy bien, doctora. Y Gracias. Carmen Cecilia Machado. Carmen, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Me está escuchando bien? Sí, más o menos. Ok.
entiendo que tiene una pequeña discapacidad auditiva, entonces yo voy a hacer el esfuerzo por hablar más alto para que usted me pueda escuchar. Gracias. Cuénteme, Glenda, ¿qué pasó? ¿Qué les trae por acá? Bueno, doctora, mi mamá, ella y su hermano son dueños de una herencia que dejó mi abuelo. Esos terrenos estaban alquilados con un señor, ¿verdad? Hace muchos años. Y el año pasado se le hizo una citación porque supuestamente él estaba vendiendo esos terrenos donde él estaba. El inquilino. El inquilino. Lo que pasa es que, bueno, nosotros nos enteramos por un primo, ¿verdad? Y resulta que la muchacha que quería comprar era esposa de otro primo que también vive cerca de esos terrenos. ¿Dónde están los terrenos? Vía el Junquito, barrio Niño Jesús se llama. Ok. ¿Esos terrenos eran propios de tus abuelos? Sí, sí. De hecho, aquí está la carta sucesoral. Ajá, préstame por favor, Rondón. O sea, sí hicieron la sucesión. Sí, cuando muere mi abuelo. ¿Y cuántos hermanos tiene usted, Carmen? Éramos 7 y murieron 4, quedamos 3. Ok, y cuando hicieron la sucesión de su papá y su mamá, arreglaron todo para los que quedaron vivos más los herederos de ellos. No, nada malo cuando murió mi abuelo. Cuando muere mi abuela en el 2005, eso no se hizo. Ok, Eso no ¿por se qué hizo. no lo hicieron? Descuido de uno. Pues. Lo dejaron pasar el tiempo. Exacto. Ok, en ese terreno, es un solo lote de terreno. Sí. Sí. ¿Qué hay allí? Bueno, los que están ahí fabricaron, hicieron casa y están, Son sobrinos. sí, son hijos de uno de mis hermanos. Ok, pero Dime. uno de esos hermanos que tenía derecho a heredar también, Está vivo. Sí. si es uno de los que está vivo. O sea, que de alguna manera tiene una porción de esos terrenos que le corresponde por herencia. Correcto. Por lo tanto, no hay un inquilino. No, pero ese es que el terreno es grande, ¿verdad? Y está dividido en dos. Ok, ajá. Entonces, en una parte es que está un primo tuyo, Unos primos. que ¿verdad? son familiares Que de son uno de familiares. los herederos. Exactamente, dos que son herederos. Pues. Y en el otro lado está el señor alquilado. El señor que supuestamente por vía de un primo que vive allí, que tiene 10 años que está desaparecido. Cuando se le hizo, pero ¿cómo está desaparecido? Sí, estaba vendiendo esos terrenos hace un año, el 16, de hecho ahí está, el 16 de diciembre del año pasado, se citaron a los dos, a la esposa de mi primo que iba a comprar los terrenos, al señor. Entonces, pero no aparece. Ahí tenían también un número de telefónico, pero no nos podemos comunicar con el señor. Con el señor inquilino, Inquilino. supuestamente. Ujú, Ajá. correcto. Cuando ustedes alquilaron eso, lo hicieron por escrito. Eso lo hizo mi papá, no sé. O sea, que ya desde ahí viene el arrendamiento. Sí. Ujú. Y ya había una bienhechuría. No, sí, de hecho creo que eso era un taller. Bueno, si no... ¿Y el señor vivía allí también o no? mire, El, por ahí. el inquilino. ¿Sí? Yo ¿O creo- solo era un taller? Él hizo un taller ahí, pero no le sé si él estaba viviendo. Yo creo que sí estaba viviendo. Claro, porque es que si vive o no vive allí es algo muy importante para saber cuál procedimiento vamos a seguir. Porque si vive allí es vivienda y es Tsunavi. Si no vive allí es local comercial y hay que ver si es a través del Ministerio de Comercio. O sea, es decir, tenemos que evaluar qué es lo que hay allí para poder definir cuál es la estrategia. Sobre todo que nadie puede vender algo que no le corresponde. Bueno, vamos al receso. A ver qué sucede con este caso pendientes de estas relaciones y del tiempo. Si el tiempo pasa y las cosas no se hacen, nos empezamos a meter en más problemas. Vamos al receso. ¿Y cómo sabemos que se llama así? Bueno, eso es, toda la vida supuestamente ese es el nombre del señor. Sí, ¿tú sabes cuánta gente conozco yo que le dicen Petra y resulta que se llama cualquier otra cosa? Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Bien, Glenda y Carmen, estamos discutiendo acá algo como medio extraño porque al final está claro porque ustedes jamás hicieron la sucesión correspondiente a su papá de un lote de terreno en el Junquito. Estamos hablando del municipio Libertador todavía, ¿sí? Sucre, creo que Sucre, sí, municipio Sí, municipio Libertador. Sí, sí, correcto. ¿Qué kilómetro está? 3 y 4. Sí, es municipio Libertador. Aquí ustedes hicieron la declaración sucesoral de su papá
pero no hicieron la declaración sucesoral de su mamá. Y tengo varios documentos de registro que están vinculados con parte de los terrenos y de las bienhechurías sobre esos terrenos. Lo que no tenemos es, primero, contrato de arrendamiento. Si pareciera que si hubo contrato de arrendamiento lo hizo su papá, pero no lo tenemos. Segundo, pregunto, la bienhechuría, la casita. Olvidemos del terreno porque el terreno está claro, porque ustedes así lo hicieron saber cuando liquidaron la herencia. Estaba claramente definido que era una porción de terreno situado en la parroquia Sucre, con el barrio Niño Jesús, del lugar tal. Eso está aquí determinado. No, olvídense del terreno como tal. El terreno es de la sucesión. Hicieron una parte de la sucesión, falta la otra parte de la sucesión, que es la de mamá. Ahora, la casita, la bienhechuría, donde estaba el supuesto inquilino, ¿ya la había hecho su papá? No, ¿Quién la hizo? el señor que estaba alquilado ahí. El que estaba alquilado fue el que construyó la bienhechuría. ¿Usted sabe si él sacó título supletorio de la bienhechuría? No le sé decir, doctora. ¿Y tú? No, supuestamente no hay nada de eso en ninguno de los El registros. problema es que en el derecho, el supuestamente no nos sirve. Porque fíjense cómo yo mentalmente estoy dividiendo todo lo que ustedes mezclan. Claro. Si no había bienhechuría y el señor inquilino, después de un montón de años allí, fue y sacó un título supletorio, entonces hay una bienhechuría que él puede vender. No puede vender el terreno porque no es de él. Está registrado en la oficina subalterna correspondiente. Pero la bienhechuría, en la medida que es de él, si él obtuvo un título, porque no sabemos si su papá lo autorizó, si su mamá lo autorizó, si un heredero lo autorizó, no lo sé, porque no lo estoy viendo. Claro. La bienhechuría la puede vender. Es allí el dilema. ¿Cómo se enteran ustedes que él está vendiendo y qué se supone está vendiendo? Bueno, la parte de él, supuestamente, ¿verdad? Porque mis primos viven allí, al lado, vamos a decir, al lado de esos terrenos, Ajá. que también pertenece todo eso, ¿verdad? Y se lo estaba vendiendo a la esposa de otro primo, que también tiene casa De allí. boca. Le dijo, te vendo, ¿qué? La casa. Sí, la parte de él. Entonces, nosotros nos enteramos, ¿verdad? La familia se entera porque ¿cómo es que vas a vender algo que no le corresponde? O sea, los terrenos no le pertenecen a él. Los terrenos no le pertenecen. Y de hecho, si no construyó con la autorización de los dueños, la bienhechuría tampoco le corresponde. Porque yo no puedo sacar un título supletorio en un terreno ajeno sin la autorización del propietario. Claro. Cuando ustedes obtuvieron estos documentos, que corresponden como un poco a los lotes de terreno y a las bienhechurías, me llama la atención este papel que me consigo acá, donde Ambrosio Machado, que era su papá, le pide a un tribunal que reconozca unas bienhechurías. Pero esto es una solicitud, pero no sé si se las dieron, si no se las dieron. ¿De Bueno, qué era esto? Lo que pasa es que esos papeles, eso nos los dio una esposa de un tío mío, ¿verdad? Que falleció. Porque fíjense esto. No, y aquí hay otra cosa peor ahorita. He edificado a mis propias expensas una casa en terrenos municipales. Esa es otra, lo que pasa es que ese es creo que esa es la otra casa, ¿no? Pero esto es en otro lado, esto es en la parroquia San Juan. Sí, esa es otra. No, esa es otra. Que yo tengo lectura rápida, yo aquí me leo todo rápido y dije, epa, ¿esto de dónde es? Esto es otra cosa. Esa es otra cosa, doctora. De eso, cuando ustedes buscaron estos documentos, alguien se los dio, pero ustedes directamente no han ido al registro. No, supuestamente las personas que tenían esos papeles sí, y no hay nada. Eso fue lo que nos dijeron. Nada nuevo. Nada nuevo. Adicional a esto que está acá. Exacto. ¿Y desde cuándo no tienen noticias de ese inquilino? Bueno, desde el año pasado que estamos buscándolo para la citación que está allí y no aparece. ¿Pero no aparece porque no quiere o es porque se les está escondiendo o qué? ¿Eso está cerrado o cerrado? Cerrado. Mi primo que vive ahí, dice que al lado, dice que tiene años que no vive allí, que no está allí. Que tiene como 10 años que no saben de él. que no se sabe de él. Ajá, ¿cómo se llama ese señor? Para ver si aprovechamos. Hemos hecho un quiero saber de ti. Ajá. Diógenes. ¿Cómo se llama el señor? Diógenes, ahí está en la citación. No, es que no me diste citación. No. Aquí me diste sucesión. Aquí está. Me diste un aquí acta de está. matrimonio, una cédula de los años 70. Aquí está, doctora. A ver. Él se llama
Diógenes Charlis. Préstame para ver. Porque si una persona está perdida hace tantos años y usted es dueña del terreno o la sucesión es dueña del terreno, lo que tienen que exigir es que no tenemos ni la cédula del señor. Nada. Diógenes Charlis. Correcto. ¿Y cómo sabemos que se llama así? Bueno, eso es toda la vida, supuestamente ese es el nombre del Señor. Sí, ¿tú sabes cuánta gente conozco yo que le dicen Petra y resulta que se llama cualquier otra cosa? Bueno, Por apodos, por nombres, porque este Charlis yo no lo he ni escuchado como apellido. Seguramente le decían Charlis y seguramente tenía que ver con un carro. Era mecánico. Y por ahí nos vamos. Eso. Es decir, el señor es desconocido. Mire, ustedes son demasiado felices en este país, de verdad. ¿A quién le alquilaste? A Charlie. Y mire, la cédula de Charlie, el documento, Es decir, si yo quiero demandar en este momento a alguien, quiero que entiendan que no tengo a quién demandar, claro. porque no tengo la identidad. Y lo primerito que uno debe tener para poder hacer una demanda o un desalojo o una recuperación del inmueble es saber a quién voy a sacar de allí y qué funciona allí. Con lo que pareciera que inclusive tenemos que empezar desde cero con esto. ¿Verdad? José Marcel, ¿esto qué tiene que ver? José Domingo Machado, ¿quién era? Un hermano mío. Aquí está un acta de defunción. Sí, Sí. sí, ahí están todos los, como que dice los documentos de todos los hermanos. Y vamos a decir, los herederos de los que han fallecido. Tenemos un problema porque ese señor Diógenes Charlis, bueno, si Diógenes Charlis está oyendo este llamado que hacemos, quiero saber de ti, a ver dónde estás para ver cómo inició el procedimiento. Aquí hay varias cosas que hacer que les voy a indicar cuando regrese del receso para empezar a poner orden en todo esto, porque si el espacio está deshabitado, no hay título supletorio y eso era de su papá, les pertenece a ustedes. Y eso es lo importante, de entender. Y si el señor está vendiendo, no puede vender si no demuestra la propiedad. Puntualizo sobre eso cuando regresemos del receso. Eso es lo que dejó su papá, que fue lo que declararon en la sucesión y por lo tanto es de ustedes y no le tienen que pedir permiso a nadie para nada, se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Glenda y Carmen, ustedes están perdidas. Lo único bueno de todo es que los terrenos son de la sucesión y eso en definitiva es lo más importante. El que es dueño del suelo es dueño de lo que se construye sobre el suelo. Primero, tenemos que terminar la sucesión. Es decir, nadie puede hacer nada con relación a ese lote de terreno si no termina la sucesión, porque el terreno era de su papá y su mamá, y como su mamá murió, hay que hacer la sucesión. Pero además estén pendientes de algo. Todos los hermanos de usted que murieron, sus hijos o sus esposas tienen que hacer las sucesiones para poder ordenar el paso de la propiedad de unos a otros, obligatoriamente, si no estamos trabados. ¿Cuántos de los 7 han muerto? 4. ¿Y ellos tienen hijos? Sí. ¿Y esos hijos ya hicieron la sucesión de ellos? Creo que no. Seguramente no. Pues lamentablemente hay que hacerla. De cada uno de ellos una sucesión donde aquellos van a declarar que ellos heredan una porción de terreno que dejó su mamá y una porción de terreno que dejó previamente su papá. Eso es lo que van a heredar los hijos de ellos, porcentajes de ese lote de terreno. Segundo, tenemos que hacer una inspección. ¿Por qué razón? Hay que llevar a un tribunal o a una notaría que se desplace a ese lugar y diga, bueno, ¿qué es lo que hay aquí? Toqué la puerta, nadie me abrió, describí el local, esto es un local con estas características. Luego hay que pedir la última copia del registro para saber que no hay ninguna otra bienhechuría. Tercero, hay que ir a catastro a pedir la ficha catastral. ¿Por qué razón? Si el señor Diógenes Charlis hizo una bienhechuría, a lo mejor se lo contó a catastro para poder tener la permisología para operar el taller mecánico. Entonces, por ahí, por catastro, podemos nosotros averiguar si hubo o no un título supletorio sobre esa bienhechuría.
Supongamos que vamos a catastro y no hay título supletorio de la bienhechuría. Eso es lo que dejó su papá, que fue lo que declararon en la sucesión y por lo tanto es de ustedes y no le tienen que pedir permiso a nadie para nada porque el señor abandonó la propiedad que no le correspondía porque él era un inquilino y ustedes como herederos toman posesión de la propiedad que les corresponde. Si aparece un título supletorio, tenemos que hacer otro procedimiento porque él sería el dueño de la bienhechuría. Bueno, se hace entonces una oferta real y se le deposita un dinero por la bienhechuría. El problema es que no sé quién es Diógenes. O sea, como que puede ser cantante Sí, ¿quién es Diógenes? No lo sabemos. Y ahí está la traba de eso. Tienen ustedes que hacer un trabajo adicional de investigación. Mira, quién es, dónde estaba, dónde vivía, el llamado que estamos haciendo acá, ya sabemos dónde están los terrenos. Si él tiene algún derecho que reclamarle, que aparezca. Y luego, para completar, hay que deslindar ese terreno entre tantas partes como casas se vayan a hacer allí o herederos o si se va a vender completo. Ustedes tienen que tomar una decisión con relación a eso. Y tienen que, mire, ponerse las pilas, porque estamos hablando de 5 sucesiones. 5. Las de los 4 hermanos más la de su mamá. Y si en el transcurso de esto, Dios no lo quiera, alguien más fallece, todo se nos va complicando cada vez más. Vamos a otorgarle este caso a la doctora Carmen Salas y a la doctora Laura Rejón para que ellas evalúen el proceso de todas las sucesiones que tienen pendientes y las orienten para que por lo menos cuando ya tengan eso completo, mientras tanto vamos pidiendo la información a catastro, etcétera, para saber de quién es esa bienhechuría que está allí. Si no aparece nada, es del dueño del suelo. Por lo tanto, de la sucesión de su papá y de su mamá. ¿Está claro? Acepto la solicitud, se la enviamos a la doctora Carmen y a la doctora Laura. Gracias. Muy importante en estos casos, por favor, no dejen que el tiempo pase. Si el tiempo pasa y usted no hace la declaración sucesoral, comenzamos a enredarnos. ¿Y por qué comenzamos a enredarnos? Porque lamentablemente se va convirtiendo en un proceso más complicado con el pasar de los años. Si usted tiene un terreno y hace una bienhechuría, vaya y sáquele el título supletorio a la bienhechuría. Si usted no es dueño del terreno, no puede sacar el título supletorio si no es con la autorización del dueño del terreno. Si es dueño del terreno y de la bienhechuría, va y la registra para que no haya dudas. Pero sobre todo, un mensaje muy importante. Cada vez que usted haga un contrato con alguien, usted tiene que saber cómo se llama, dónde vive, cuál es su teléfono, su cédula de identidad, para poder entender a quién en un momento dado podemos demandar. Todas esas recomendaciones son súper importantes para nosotros, para que usted vaya fortaleciéndose y tomando decisiones adecuadas. Así que nos vemos en un próximo Se ha Dicho. Se les quiere y se les respeta. ¡Mua! Un beso para todos y que Dios me los bendiga. Chao, chao, gracias. Hasta la próxima. Chao.